María Corina Machado, la mayor de 4 hijas del empresario Enrique Machado Zuluaga y de la psicóloga Corina Parizca Pérez, cumple hoy un año más de vida. No es un cumpleaños cualquiera, es un día que para muchos trasciende lo meramente personal. Su historia se entrelaza con la historia de un país que no se rinde, que quiere seguir luchando. Desde la clandestinidad, no solo ella, sino muchos otros venezolanos, por la libertad y por la democracia. María Corina se ha mantenido de pie, se ha convertido en voz, símbolo, esperanza de quienes trabajan para hacer valer los resultados electorales del 28 de julio del 2024. A pesar de las amenazas, de los intentos del régimen por silenciarla, su mensaje sigue vigente. Y los venezolanos no olvidan la gesta electoral que María Corina realizó a lo largo y ancho de la geografía nacional. María Corina Machado es nuestra invitada y no puedo comenzar de otra manera que no sea deseándole un feliz cumpleaños. Mi admiración profunda, el decir que me honra nuestra amistad de tantos años, lo cual casi nunca menciono, pero hoy no puedo ni quiero dejar de hacerlo. Reiterar mi compromiso por la causa, que es la causa de los venezolanos, no de María Corina, por una Venezuela libre, democrática, y el deseo por una vida que te permita ver todo aquello por lo que has luchado. No es solo mi deseo, es el de muchos venezolanos. Y el deseo de feliz cumpleaños no es solo mío, es de todo el equipo de NTN 24. Feliz cumpleaños. Gracias, amén. Qué emoción, de verdad. Es muy especial para mí justo este día estar conversando contigo. Tú sabes que ese afecto es recíproco, y a tu equipo, por supuesto, también, que tanto han dado porque la voz de Venezuela llegue al mundo entero. Así que muchas gracias. Y aprovecho para darle las gracias, Idania, wow, a tantos venezolanos y ciudadanos de otras partes del mundo que el día de hoy me han hecho llegar su cariño y su confianza. Y a veces uno le da como miedito cuando se acerca un día como este y piensas que, sabes, que no vas a poder tocar a nadie, ¿no? Y es un día donde estuvimos siempre acostumbrados a abrazar, a reír, a llorar, ¿qué te digo yo? Pero ha sido conmovedor. No tengo manera de contestarle a todo el mundo como se merece. Lo único que quiero que sepan es que cada palabra me la guardo en el alma hasta el último día de mi vida. Bueno, basta entrar en las redes sociales y ver los múltiples mensajes que te han escrito, ¿no? Cierto que dijiste en tu mensaje a los venezolanos en horas de mediodía que nunca pensaste pasar un cumpleaños como este, ¿no? De esta forma. Y tengo que decirte que además no sabía cómo te iba a ver, cómo te iba a encontrar, pero siempre vital, siempre con tu sonrisa, siempre con ese sentir que quienes te conocemos sabemos que no es una pose, ¿no? Que realmente te sientes así, como te muestras, esperanzada, contenta. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por haber nacido en Venezuela y por haber nacido en este momento, por haber nacido en mi familia, por haber coincidido con millones de personas como tú, de las que aprendo tanto todos los días.
y que son realmente una bendición. Y siento que en Venezuela se ha ido construyendo una red, un movimiento, una fuerza que realmente yo creo que a veces nosotros mismos la perdemos de vista o no entendemos su magnitud, su profundidad, Idania. Es un momento realmente único, excepcional en la historia y yo me siento muy agradecida con Dios y con la vida de poder ser parte de ellos, ¿no? Y eso le da una enorme trascendencia a la propia existencia. Y fíjate, en estos tiempos yo el otro día con mi mamá le decía, yo me he vuelto mucho más espiritual este último año. Creo que también quiero creer que también me he hecho más humilde en muchos sentidos, ¿no? Y también mucho más autónoma, porque tengo que hacérmelo todo yo. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje que me da una gran serenidad y tranquilidad de espíritu. María Corina, entremos, digamos, en temas sobre los que todos queremos saber tu reacción, tu respuesta, lo que piensas en el aquí y el ahora. Ha sido noticia desde anoche, titular de diarios en Estados Unidos, que la administración del presidente Trump ha cortado este intento de narrativa de que hay una negociación, de que hay un canal abierto, hay, digamos, propuestas, y esto se ha cortado cuando el presidente Trump ha dicho, o le ha dicho a Grenell, que se acabaron los esfuerzos diplomáticos, punto. Ese canal a través de Grenell, que para algunos, y dicho por él mismo, pues permanecía abierto. ¿Qué viene ahora para ti, María Corina? Bueno, en primer lugar, yo no voy a especular sobre las motivaciones que tenga el presidente Trump ni el contenido de sus políticas. Eso es una cosa que cada país decide. En todo caso, yo sí creo que hay que ajustarse a lo que dice y lo que ha venido diciendo de manera recurrente durante todos estos meses. Y yo creo que aquí se ha ido configurando de cara al mundo lo que nosotros teníamos años tratando de explicar, Idania, con un costo en vidas elevadísimo, porque abrir la boca y decir la verdad en Venezuela, yo dirás tú, que eres periodista, las consecuencias que tiene, cuántos colegas tuyos, cuántos muchachos presos, torturados, perseguidos, humillados, simplemente por decir la verdad. Y nosotros lo que le estábamos explicando al mundo durante años es, señores, aquí lo que hay no es una dictadura más, esto es un conglomerado criminal, complejo, adaptativo, que no solamente ha destruido de manera intencional la vida de millones de venezolanos, pero que representa una amenaza real para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y imagínate la cantidad de información que tiene la justicia de los Estados Unidos. Tienen toneladas de información. Pero aquí hay tantos intereses oscuros, Daniel, que han operado durante todo este tiempo, que están haciendo muchísimo dinero a costa del hambre y la muerte de los venezolanos, que se desplegaron y que han logrado en muchos momentos inhibir el avance de la aplicación de la ley y la justicia, que es lo que nosotros hemos pedido. Si es una estructura criminal, hay que aplicarle la ley. Y eso es lo que estamos finalmente viendo ahora. Y yo creo que esta decisión de ayer lo que hace es ratificar lo que ha dicho el propio Marco Rubio cuando dijo, fuimos de la diplomacia a la seguridad nacional, perdón, de la diplomacia a la ley y el orden y la ley y el orden a la seguridad nacional. Esa fue la secuencia. Y yo creo que eso, bueno, el que tenga un mínimo de discernimiento entiende lo que representa. ¿Por qué costó tanto que el mundo se convenciera de que no hablábamos de una dictadura cualquiera, sino de un conglomerado criminal? Mira, por muchas razones. En primer lugar, yo creo que, y esta es una razón que también aplica a los venezolanos, asumirlo tiene enormes consecuencias. A veces mejor es enterrar la cabeza y no querer ver la realidad, ¿verdad? Entrar en negación, porque las consecuencias son enormes. Para nosotros, los venezolanos, asumir lo que estamos enfrentando implicaba entender que
que íbamos a tener que arriesgar la vida, o la familia, o tu casa, tus cositas, tus activos, o dejar el país. Es decir, yo creo que durante mucho tiempo quisimos, y algunos quisieron convencernos de que esto se podía resolver sin una lucha existencial. Y eso es imposible porque estamos enfrentando el mal absoluto. Es por eso que también es una lucha espiritual. Yo creo que también, por lo que dije antes, hay muchísimo dinero, Daniel. O sea, pocos países en la región tienen los enormes, cuantiosos recursos, no solamente energéticos, oro y la posición geográfica estratégica que tiene Venezuela para servir de canal en el caso del tráfico de drogas y de otros negocios. Entonces, mucha gente encontró en Venezuela la posibilidad de aliarse con un sistema criminal que le importa tres pepinos la gente y que está dispuesto a entregarlo todo para aliarse en estas operaciones. Y en tercer lugar, porque yo creo que también hay intereses geopolíticos muy poderosos que buscan desestabilizar las democracias de Occidente y la de los Estados Unidos. Y convirtieron a Venezuela en un santuario de esos enemigos de Occidente. Te estoy hablando de Rusia, de Irán, de Cuba, Hezbollah, carteles, guerrilla, etc. Ahora, yo sé que me dijiste que no quieres especular sobre las políticas de la administración Trump, pero ¿cómo entiendes o cómo te imaginas esa fase 2 que anunció el presidente Trump, que implicaría, pues, que si el mar está cubierto, si no está pasando nada en el mar, acciones terrestres se pueden tomar? Y esto alimenta la narrativa del régimen de una invasión, de ir contra la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Bueno, lo voy a hacer desde la perspectiva de los venezolanos, porque no me corresponde a mí especular sobre cuáles son las acciones, y mucho menos las acciones de defensa de una nación, sobre una amenaza a su seguridad nacional. Sobre eso no me compete, pero sí desde la perspectiva de Venezuela. La soberanía popular se ejerció el 28 de julio, punto. Quien viola, que ha ultrajado, que ha robado y pisoteado la soberanía popular es Nicolás Maduro. La soberanía nacional y la soberanía popular son dos conceptos indisolubles. Y quien ha entregado, violado la soberanía nacional es precisamente el chavismo. Chávez primero y después Maduro, entregando territorio, entregando instituciones, poniendo en riesgo incluso nuestros reclamos históricos como el derecho en el Esequibo. Todo es responsabilidad de ellos. Saqueando el país, metiendo a los agentes cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de nuestros organismos de identidad, entregando miles y miles de pasaportes venezolanos a agentes terroristas. Entonces, ¿quién es el culpable aquí de este conflicto que hoy vivimos? Tiene nombre y apellido. Es Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el entorno que se ha enriquecido alrededor de ellos. Son los responsables. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho, pero yo voy más allá. Tenemos la obligación de hacer valer el mandato de los venezolanos y nuestra soberanía popular. Y por eso los vamos a sacar. O sea, nadie tenga duda. Maduro va a salir. Y durante todo este tiempo nos dieron que era imposible, que era imposible, que era imposible, imposible levantar un país, imposible hacer primarias sin el CNE, sin el régimen, sin los militares, sin plata, que era imposible derrotarlos con todo ese aparato de fraude y corrupción monumental que durante 25 años lo habían hecho y ellos creían que era invencible. Era imposible resistir todo un año de la represión más brutal, con nuestra gente más querida, arrebatada y presa, nuestros héroes, sabiendo que están allí, que les ponen unos fuegos artificiales en el hecho de mayor sadismo que hemos visto en la historia de este hemisferio, y que están allí firmes, recios, de pie. Y todo esto nos dijeron que era imposible. Y dijeron que era imposible que Maduro se fuera. Ahora esos mismos que le tienen miedo a la libertad, que es lo que yo digo, esos que le tienen miedo a la libertad, aliados con el régimen, que nos decían hasta hace unas horas que era imposible que Maduro saliera, ahora entienden
Ahora entienden que esto es irreversible. Y entonces lo que están tratando de crear es toda esta maniobra y esta matriz que la repite el régimen, que la repiten estos lobistas, que lo repiten los pseudoanalistas, diciendo que, es que entonces va a venir un caos y que la transición no puede ser ordenada porque si no es con el chavismo y si no es con el régimen, Venezuela no es viable. Mentira. Eso es mentira. Y la respuesta es una, y la garantía es una, la gente. Ahora, María Corina, cuando tengo la oportunidad de escuchar algo de esto, de Venezuela no es viable si el madurismo se va, el caos, ¿puede haber un caos mayor del que vive Venezuela en el aquí y el ahora? Presos desaparecidos, una economía en el piso, mujeres que paren en áreas comunes de un hospital simplemente porque no hay cómo atenderlas y una larguísima lista que se llevaría el tiempo de la entrevista. ¿Puede haber un caos mayor del que Venezuela vive por el madurismo, por la revolución bolivariana? Absolutamente no, porque además fue intencional. Todo lo que tú estás describiendo, el hecho de que no exista una sola institución de pie, un solo juez, un solo policía, un solo militar que pueda hacer su trabajo sin terror de que se lo van a llevar al preso si cumple la ley. Eso te demuestra lo que es el colapso que este régimen institucionalmente ha hecho a todo, a nuestra capacidad productiva, a nuestras instituciones y a nuestras infraestructuras. Cuando tú tienes más del 30% de un país que huye, ¿de qué me estás hablando? Y esto, insisto, fue intencional. Nosotros vamos a llevar a Venezuela juntos del caos al orden. Y el orden en todo. Y Dania, no solamente la transparencia en la administración pública. Hoy en día nadie sabe ni siquiera cuántas son las reservas que hay en Venezuela. Nadie sabe cuál es la deuda. Nadie sabe cuánto es el gasto público. Nadie sabe nada. Nosotros vamos a llevar eso a una absoluta transparencia y rendición de cuentas. Y habrá orden en la justicia y habrá orden en las calles y recuperaremos hasta el último milímetro cuadrado de territorio y vamos a expulsar a cada uno de los grupos irregulares extranjeros que han ocupado nuestro territorio. Y tenemos un análisis preciso de dónde están las amenazas, dónde se ubican, quiénes las integran, de qué magnitud son, cuáles son sus capacidades. Pero adicionalmente tenemos algo que difícilmente en otros procesos de transición se consigue con ese nivel de fortaleza. Y es que tenemos una sociedad absolutamente cohesionada. Cuando estos cómplices del régimen en estos últimos tiempos decían, Libia, Afganistán, Venezuela va a ser como países que han tenido transiciones violentas o complejas o inconclusas o que se revirtieron incluso. Pero es que no entienden nada. Venezuela es una sociedad absolutamente cohesionada. Nosotros no tenemos problemas ni raciales, ni regionales, ni ideológicos. Más somos una sociedad profundamente cristiana que comparte valores familiares, occidentales, y que queremos, que tenemos esa, digamos, esa cultura democrática, esa memoria institucional. Y esto es algo que estas otras sociedades no tenían. Y además de tener ese 90% del país así unido, tenemos más del 80% de las fuerzas armadas y de los cuerpos de policía que quieren lo mismo que nosotros. Y déjame decirte que me mandan mensajes todos los días, cada vez más. Entonces, no va a ser una transición como se han visto otras convencionales. Esto va a ser una fiesta nacional. Esto va a ser la gente saliendo a abrazarse, a rezar, a orar, a llorar y a trabajar. Porque te lo digo, para mí la garantía de esta transición es la gente. Y la gente a mí no me está pidiendo qué me vas a dar, qué me vas a... La gente está diciendo qué puedo yo dar a mi país, cómo puedo yo contribuir. Y ese valor de la corresponsabilidad para mí es lo más
poderoso que ha surgido y lo que le ha dado esa robustencia, esa fuerza, esa estabilidad a este movimiento que ha transformado a Venezuela para siempre. En ese panorama que expones, que analizas, mencionas los policías, el factor militar, que siempre ha jugado un papel preponderante. Hay muchas informaciones que señalan que hay un quiebre interno, que hay comunicación con Estados Unidos, que hay algunos que se han entregado, que proporcionan información, que hay contacto permanente. ¿Qué maneja María Corina Machado? Todas las anteriores. Y mucho más. Al final, los ciudadanos militares son venezolanos, como tú y como yo, que tienen anhelos, que tienen sueños, que tienen mamá, esposa, hijos, que llegan a su casa y su nevera está vacía. O el carricito les llora y le dice, papá, más no. O que se tienen que tapar la cara para que sus mamás no los reconozcan, y Dania. Entonces, estamos hablando de un país que quiere lo mismo. En todos los centros de votación donde votaron los militares arrasamos el 28 de julio y el mundo fue electo. O sea, todos quieren lo mismo. Ah, que los han sometido, que los han perseguido, que los han infiltrado. Por supuesto. Porque este régimen se propuso destruir la institución militar y avanzó mucho en ese sentido. Y nos toca a nosotros construir unas nuevas Fuerzas Armadas, realmente al servicio de la República Liberal Democrática, nunca más de un grupo criminal. Y habremos aprendido, y han aprendido mucho, mucho, los ciudadanos militares también, que en su mayoría son hombres y mujeres honestos, honorables, que aman al país y que quieren un cambio con tanta anhelo como lo podemos compartir nosotros, y a ellos yo les he ofrecido la oportunidad no de irse por ese despeñadero que ya cae Maduro y que es irreversible, irremediable. Por eso te digo, hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose a ellos. Una cosa, yo no sé si decir cruel, pero en todo caso no es sorprendente. Entonces, a estos hombres y mujeres, empleados públicos, militares, policías, decirle, no señores, vénganse para acá. Eso sí, es ya. Y mientras tanto, ninguno deserte. Cuiden sus puestos de trabajo, cuiden los activos de la República, la información. Organícense y prepárense. Deben estar alerta para el momento adecuado, hacer lo que a cada quien le corresponde. Las amenazas de Diosdado Cabello, que insiste una y otra vez en lanzar esas amenazas. Recuerdo una de ellas, si vienen por nosotros, no crean que van a quedar ilesos. Vamos por ella. Y sabemos que ese ella tiene nombre y apellido, María Corina. Bueno, han ido por el pueblo de Venezuela. Tenemos 841 presos políticos. Tenemos más de 50 personas desaparecidas. Sus familias nunca los han visto, ni sus abogados. Entonces, la amenaza es real. Y cuando atacan a uno, nos atacan a todos. Así que yo he sido muy clara. Soy consciente de cuál es mi responsabilidad y he tomado todas las precauciones necesarias para protegerme. Pero todos los miembros de mi equipo tienen algo muy claro aquí. Si a mí me ocurriese algo, la instrucción es seguir adelante con el plan tal cual está establecido. Y jamás se va a negociar la libertad de Venezuela por nada que tenga que implicarme a mí o cambiarlo por mi situación. Eso lo tiene clarísimo todos los miembros de nuestro equipo y esas son las reglas con las cuales nosotros avanzamos. María Corina, eres una mujer de fe, una fe que ha crecido, se ha alimentado, se ha engrandecido con el tiempo. El 19 de octubre es una fecha importante para los venezolanos. Se va a canonizar a José Gregorio Hernández, a la madre Carmen Rendiles. ¿Qué les pides?
Lo mismo que tú. Lo mismo que 300 millones de venezolanos y yo te diría que cientos de millones de ciudadanos en el mundo. José Gregorio es el santo del pueblo, que cura cuerpos y almas. Y, y es de los venezolanos, es del pueblo, no es del régimen. Se equivocan si creen que se lo van a robar. No es posible. Y yo sé que vendrá un gran milagro de nuestros dos santos. Un milagro que hemos hecho también con las manos, ¿no? Porque Papá Dios nos ilumina y nos impulsa, pero cada quien tiene que hacer lo suyo. Claro, cada quien tiene que ir con lo que corresponde. Por último, María Corina, ¿cuántos días llevas en la clandestinidad? ¿Cuántos días llevas con esas paredes blancas que vemos siempre, no? Después de un año ya no los cuento, más bien estoy descontando ahorita. Cada día es un día menos que me queda aquí. Y un día más cerca de abrazarte aquí. Que así sea, María Corina. Yo sé que ese día llegará y ese abrazo también. Como siempre, gracias por compartir con nosotros. Mi abrazo virtual infinito. Te deseo que pases el mejor de los días. Sé que vas a conectarte con tu familia. Espero que reflejes la misma alegría que has reflejado en la entrevista. Más pronto que tarde nos vamos a abrazar. Y en Venezuela. Venezuela será libre. Una sola cosita que quiero decirle por donde tú estás a los colombianos. En el año 2014, justo cuando me acababan de fracturar la cara, perdón, en el 2013, yo fui a Colombia y me invitaron al Senado, y allá hablé. Y yo tenía mi cara toda así recién operada, ¿no? Y en ese momento dije, miren, Colombia no tendrá paz hasta que Venezuela no tenga libertad. Mi mensaje hoy a Colombia y a toda América Latina es: Colombia tendrá paz porque Venezuela tendrá libertad y falta muy poco. De nuevo, que así sea. Gracias, feliz cumpleaños.